Cualquier aplicación que quieras desarrollar para el emprendimiento en el que estés trabajando va a ser mejor si le das la posibilidad al usuario de adjuntar archivos. Hace 2 videos vimos cómo hacerlo con las listas de SharePoint y que te lo hace súper fácil agregar distintos archivos adjuntos a cada uno de los elementos, pero cuando hacemos una aplicación con SQL, eso ya no es tan sencillo y tenemos que usar otro servicio de Azure que se llama Azure Blob Storage, que es para almacenar todo tipo de archivos, ¿sí? Blob justamente viene de Binary Large Object, objetos binarios de gran tamaño, ¿sí? Y nosotros en el video pasado habíamos creado en Azure un servidor de bases de datos, es decir, la máquina en sí, y dentro de ese servicio habíamos creado una base de datos, y en esa base de datos, acuérdense que creamos una tabla de productos donde teníamos categoría, modelo, precio, el email del usuario que lo había creado, y básicamente teníamos una tabla de este tipo con 3 registros, freezer, heladera, horno con los datos y demás. Y ahora nosotros lo que queremos armar es que de cada uno de estos elementos tengamos la posibilidad de agregarle distintos archivos adjuntos, y para eso ya tenemos que empezar a modelar los datos. Nosotros no podríamos poner una columna acá que haga referencia a la URL donde está almacenado un archivo, porque justamente queremos varios archivos y no vamos a poner adjunto 1, adjunto 2, adjunto 3 en distintas columnas, porque eso no escala, no es así. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es otra tabla de adjuntos en donde por cada adjunto vamos a tener el ID del archivo adjunto en sí, que va a ser también una identity 11, que ahora lo vamos a ver. Después tenemos que tener el ID de la entidad respecto de la cual estamos guardando un archivo adjunto, que en este caso es el ID 1, que vendría a ser este ID, el ID de un producto. Y fíjense que también acá puse una columna súper importante, que es la columna de entidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer una tabla de adjuntos para productos, otra tabla de adjuntos para clientes, otra tabla de adjuntos para sucursales o para cualquier entidad que forme parte de mi emprendimiento. Yo lo que quiero es tener una única tabla de adjuntos en la cual yo pueda encontrar los adjuntos de una determinada entidad de mi base de datos, en este caso de productos, y de un producto en particular, aquel que se corresponda con el ID 1 en este caso. Después, por ejemplo, podríamos guardar un montón de columnas, como por ejemplo el nombre del archivo, y jugar después con la extensión para ver que mostramos, por ejemplo, que el adjunto es un PDF, una imagen, un MP4, es decir, un video. Pero este dato sí es muy importante, que es el Azure Blob ID, que es el ID que Azure Blob Storage, es decir, este servicio de Azure, le asigna a cada uno de los documentos que nosotros almacenemos en este servicio de Azure, nos devuelve un ID, y ese lo tenemos que guardar porque después en Power Apps, cuando querramos mostrar cada uno de estos elementos en nuestra aplicación, lo vamos a necesitar. Por eso hacemos que persista en SQL, ¿sí? Esta es una tabla de SQL que la vamos a crear ahora. Fíjense, nosotros estábamos acá en Azure, en el grupo de recursos YouTube, y creamos estos dos recursos, el servidor y la base de datos en sí. Si nosotros entramos a esta base de datos, acuérdense que veníamos al Query Editor para interactuar con nuestra base de datos. Ahí se está logueando con nuestro email, le voy a decir continuar con ese. Y yo lo que voy a hacer es abrir una query que ya me guardé. Una query vendría a ser un archivo donde tengo un montón de sentencias de SQL para no perderlas, porque obviamente lo que escribimos acá después se termina perdiendo y no está bueno eso porque son sentencias que quizás queremos ejecutar después. Entonces voy a buscar ese archivo, voy a venir a descargas y fíjense que acá tengo una query, le voy a dar a OK y esto ya me carga la tabla de productos que tenía antes, en realidad la definición de la tabla de productos, y abajo yo acá tengo definido una sentencia para crear una nueva tabla que se llama tbl adjuntos, donde tiene el ID de cada uno de los adjuntos, la entidad respecto de la cual queremos agregar un adjunto, que en este caso es productos, pero podríamos tener otras entidades que quisieran tener archivos adjuntos, el ID de esta entidad, que se va a corresponder con el ID de, por ejemplo, el producto, en este caso, esto iría a esta columna. Después tenemos el Azure Blob ID, que nos lo va a dar el servicio de Azure en la nube, Azure Blob Storage, y después, por ejemplo, podemos guardar el email del usuario que lo creó y la fecha de creación que se genera automáticamente, pero podemos hacer lo que querramos. Pero básicamente quiero que entiendan esta parte, que es la más importante, y también el ID que nos devuelve Azure Blob. Pero bueno, vamos a seleccionar esta sentencia y la vamos a ejecutar con Run. Perfecto, 0 filas afectadas. Si refrescamos acá, ya creamos la tabla de adjuntos.
Y ahora nosotros necesitamos contratar el servicio de Azure Blob Storage. Entonces vamos a venir al grupo de recursos YouTube, lo voy a abrir en otra pestaña y voy a crear un nuevo recurso. Y dependiendo si lo tienen en inglés o en español, pueden buscar o cuenta de almacenamiento o Azure Storage. Creo Storage Account. Yo creo que lo tengo en inglés, entonces tengo que poner Storage Account, pero fíjense por el simbolito que me va a aparecer, que es este, búsquenlo y le dan a crear Storage Account. En esta suscripción, en el grupo de recursos que estábamos recién, ya me lo preselecciona porque entré desde ahí. El nombre se va a llamar Products MIG, también le vamos a poner, que es como la otra, que es como el servidor de bases de datos que teníamos. También va a estar en el este de los Estados Unidos. La performance estándar, que es la básica, esto dependiendo de cuánto tráfico y cuán rápido quieras que funcione. Si queremos que esté redundante la información, esto de que esté en distintas partes del mundo y demás, le vamos a decir locally redundant, que es solo para que esté localmente cada uno de los archivos que almacenamos. Y acá directamente ni se preocupen, pónganle review, sáltense todo y vayan al resumen de todas las cuestiones que estamos a punto de crear. Revisan que esté todo correcto, que básicamente no seleccionamos nada y le vamos a dar a crear. Lo único que estamos haciendo es decirle a Azure, che, dame una máquina en la cual yo quiero poder almacenar archivos y que esa máquina esté preparada para hacer eso de una manera eficiente. Ahora cuando termina de hacer el deployment, de crear este recurso, de aprovisionarlo, continuamos. Listo, ya terminó de crearlo y fíjense que por más que el Storage Account tiene este iconito, si ahora vamos al grupo de recursos, para que no se confundan les muestro, bueno, vamos a refrescar porque no apareció, refrescamos de nuevo y ahora sí apareció, pero fíjense que aparece con otro icono y es una Storage Account. Yo por si ven esta imagen, a mí esta imagen es la que más me hace acordar a este tipo de recurso y acostúmbrense a ver estos iconitos porque está bueno, te ayuda, te sentís más cómodo cuando ya los conoces. Entonces voy a entrar. Y dentro de este recurso tenemos distintos tipos de almacenamiento, pero el que necesitamos nosotros es este de containers, que justo tiene el mismo icono que el recurso. Eso es medio raro, pero bueno, vamos a venir acá a containers. Y acá dentro de containers vamos a crear un nuevo container que imagínenselo como una carpeta. Y le vamos a poner attachments porque acá van a ir todos los documentos adjuntos de cualquier entidad, no solo las de productos. Entonces, fíjense que dice, the access level is set to private because anonymous access is disabled on this storage account. Básicamente que esto está seteado como privado porque en la cuenta nos dice que tenemos configurado que está deshabilitado el acceso anónimo. Entonces no podemos poner que haya acceso público. Con lo cual puede ser que necesitemos habilitarlo si después en Power Apps por algún motivo no nos lo muestra. Pero miren, si nosotros creamos este contenedor, entramos y subimos un archivo, porque esto no es más que un servidor, una máquina en el cual podemos subir algún archivo, por ejemplo un PDF, le damos a actualizar, lo subimos, fíjense, ahora lo abrimos y nos va a dar una URL, ¿sí? Que básicamente es la ruta a donde está almacenado este archivo, y fíjense que es nuestro servidor barra attachments, que es el container o la carpeta o la ruta o como quieran llamarlo, y el nombre del archivo, ¿sí? Le damos a enter, pero fíjense que no me va a dejar y me dice que el acceso público no está permitido en esta storage account, ¿sí? Entonces no lo podemos acceder. Si llegamos a tener algún problema desde Power Apps, venimos y lo cambiamos. Pero ahora nosotros teníamos esta pequeña aplicación y lo que queremos es que cuando creemos un nuevo elemento y le demos finalmente a crear, cuando esto se envíe y sea exitoso el envío del formulario, en esta propiedad que tenemos que es el onSuccess, queremos hacer algo más. Queremos comunicarnos con nuestro almacenamiento y enviarle un archivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar el conector. Venimos acá a la parte de conectores de orígenes de datos. Yo ya tenía vinculado acá una cuenta de Azure Blob Storage porque estuve haciendo pruebas, pero voy a venir y voy a hacer una nueva conexión con Azure Blob Storage. Voy a agregar una nueva conexión para que vean qué es lo que me pide. Y tenemos distintas maneras de autenticarnos con un determinado recurso, en este caso con Azure Blob Storage. Y vamos a elegir la segunda, que es la de Access Key. La seleccionamos y nos pide el nombre de la cuenta de Azure Storage o extremo de blob, que vendría a ser el nombre de la cuenta de almacenamiento, que acuérdense que era Products MIG. No me acuerdo si le había puesto Productos o Products MIG. Pero para ver la key, que es lo que nos pide después, que es esta clave de acceso de la cuenta de Storage Account, tenemos que venir al recurso. Acá estamos dentro de un contenedor. Volvemos acá a la cuenta de almacenamiento. Y fíjense que en Security más Networking, que Networking es la conexión con el mundo exterior básicamente, tenemos un lugar que dice Access Key o llaves de acceso, en donde me aparece el nombre de la cuenta del Storage Account. Si no le quieren errar, cópienlo. Vengan a Power Apps y ahí lo pegan.
no hay necesidad de andar tipeando. Y después tienen que pegarle esta key. Entonces lo mostramos, copiamos, venimos a Power Apps, ponemos esa clave, le damos a conectar y listo. Esto ya va a establecer nuestra conexión desde nuestra aplicación a esta cuenta de almacenamiento y vamos a poder enviar un archivo, consumir el contenido de un archivo, eliminarlo, editarlo o lo que necesitemos. Bien, ahí ya se generó la conexión correctamente. Entonces ahora lo que queremos agregar acá a esta parte de nuestra aplicación, en este main container, que es esto que vemos acá, queremos que no esté solo el formulario, sino que ahora queremos agregar algo más debajo del formulario. Seleccionan el container y lo que vamos a agregar es un contenedor donde su contenido se desplaza de manera horizontal, que vendría a ser este de acá. Lo agregamos y dentro de este contenedor los elementos se van a posicionar uno al lado del otro. Posicionados también en ese contenedor, venimos a insertar, venimos a la parte de multimedia y fíjense que acá tenemos varios controles con los cuales podríamos, por ejemplo, con el micrófono tomar audio, con el de agregar imágenes podemos agregar imágenes o también archivos, con el de video podemos grabar videos y almacenar eso en Azure Blob Storage, pero en este caso vamos a probar con el de agregar imagen y fíjense que se nos va a poner una imagen, que es básicamente un objeto de imagen para mostrar la imagen que seleccionamos en este botón de selección de imagen, que fíjense que se llama Add Media Button 1, que es este que está acá, ¿sí? Este es el botoncito con el cual si lo tocamos nos abre el buscador de archivos de nuestro dispositivo, sea el que estemos usando, o también podríamos usar la cámara. Pero venimos, por ejemplo, tocamos acá y ven que nos abre para elegir una imagen. Genial. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar del escritorio, Power Apps, productos, la heladera, por ejemplo. Entonces vengo acá, selecciono heladera, le voy a poner que es de, bueno, voy a poner play, voy a poner 400 litros, precio 137.000, por ejemplo. Pero ahora yo quiero que cuando se ejecute esto y esto se envíe exitosamente, esto vaya a Azure Blob Storage y una vez que se cree ahí, esto me tiene que devolver el ID del elemento que se creó en la nube, en ese Azure Blob Storage, y lo quiero guardar en la tabla de adjuntos, ¿sí? Porque con ese ID es que vamos a poder mostrar el contenido de esos archivos que tenemos en la nube. Entonces miren, eso lo podemos hacer muy sencillo. Vamos a venir al onSuccess y antes de actualizar estas variables vamos a poner Azure Blob Storage y cómo se llama el método con el cual vamos a crear un archivo, se llama createFile. Siempre que tengan dos versiones, la común y la versión 2, siempre elijan la versión 2, que es la última, la más estable, ¿sí? Deberían funcionar ambas, pero elijan la versión 2. Entonces nos pregunta el dataset, que fíjense que dice nombre de la cuenta de Azure Storage. Perfecto. Entonces sería products.mig. Después ponemos punto y coma y nos dice folder path. Justamente la ruta de la carpeta. Permite especificar la ruta de acceso de la carpeta que se cargará. Bueno, se cargará en la carpeta attachments. Punto y coma. Ahora me pide el nombre del archivo, que esto lo podemos encontrar en add media button 1.filename, ¿sí? Que es el archivo que está seleccionado. Después ponemos punto y coma y aquí tenemos que poner add media button 1.media. ¿Por qué? Porque en el último parámetro nos está pidiendo, si nos fijamos, nos está pidiendo el file, el archivo en sí. Y eso se encuentra en la property media de este objeto en el cual seleccionamos la imagen. Fíjense que ese media es el que se está mostrando en este objeto de imagen, en la property image. Si no está en blanco esa propiedad, perdón, si está en blanco se muestra la sample image típica de Power Apps. Y si no, se muestra la property media, que es la imagen en este caso. Entonces fíjense que acá tenemos un error porque tenemos que poner punto y coma. Pero fíjense que, porque ¿qué pasa? Nosotros acá estamos creando el archivo. Esto nos tiene que devolver el ID de este elemento que estamos creando. Y fíjense que si yo pongo punto y quiero ingresar a las propiedades, fíjense que me aparecen bastantes opciones para seleccionar. Una de ellas es el ID del elemento que estoy a punto de crear. Bueno, entonces lo que voy a hacer es esa información, guardármela en una variable. Voy a poner Azure Blob ID, punto y coma, y me voy a almacenar ese ID en una variable. ¿Sí? Genial. Entonces ya sé que ahí lo estoy creando y además me guardo ese ID. Lo que voy a hacer después es hacer un patch para crear un nuevo registro en la tabla de adjuntos. Voy a poner tbl adjuntos, pero obviamente no me va a aparecer. Bueno, sí me apareció porque ya la había agregado, pero esta es otra tabla de adjuntos que yo la había agregado anteriormente porque estaba haciendo pruebas. La vamos a quitar. Vamos a agregar nuevamente desde SQL. Venimos a SQL Server.
elegimos el servidor, elegimos esta tabla de adjuntos, que esta sí es la que acabamos de crear, y genial, ahí ya nos aparece. Le vamos a poner tbl adjuntos, punto y coma, y ahora para crear un registro, nosotros lo que le tenemos que pasar a la fórmula patch es un objeto que tenga los valores por defecto que tiene cada una de las columnas de este origen de datos. No lo vamos a poner a mano, sino que directamente vamos a utilizar la fórmula defaults, que justamente hace eso, nos devuelve los valores por defecto de un determinado origen de datos. ¿Cuál le tenemos que pasar? La tabla de adjuntos, obviamente, y punto y coma, y en el último parámetro de la función patch tenemos que pasarle cuáles son los datos que queremos enviar a cada una de las columnas de este origen de datos, punto y coma para que no me tire error porque hay una sentencia después. Y acá empezamos a definir las columnas. Y acuérdense que teníamos la columna entity, en donde le tenemos que poner que es productos, punto y coma. Después tenemos entity ID, que esto obviamente está. Fíjense que nosotros tenemos seleccionado el formulario. O sea, estamos en el evento onSuccess del formulario. Cuando sea exitosa el envío del formulario, estamos haciendo algo, ¿sí? Entonces yo acá podría poner form1.lastSubmit, es decir, el último elemento enviado por este formulario, que va a ser el producto que se acaba de crear o editar. Después podríamos controlar para hacer algo distinto cuando creamos, cuando editamos. Podemos empezar a poner un montón de condiciones en este evento onSuccess para poder hacer distintas cosas, dependiendo de lo que queramos. Las combinaciones son infinitas, pero yo les muestro cómo crear el archivo y cómo consumir posteriormente ese contenido. Entity ID, bueno, sería form1.lastSubmit.id. O también, si no quieren poner el nombre del formulario, como estamos dentro del mismo, en una propiedad o en un evento, mejor dicho, de este formulario, podemos poner la palabra self, ¿sí? Que hace referencia al objeto en el cual estemos. Entonces, self.lastSubmit.id. Después tenemos que poner el Azure Blob ID, que es lo que tenemos en la variable que acabamos de inicializar, que es _Azure Blob ID. Después tenemos que poner el email del usuario, que eso acuérdense que lo podemos sacar de user.email. Y el created add no hace falta, pero me parece que también teníamos el nombre del archivo en la tabla, si no me equivoco. Sí, teníamos... No tenemos el file name, pero lo podemos agregar porque me gustaría tenerlo. Entonces vamos a hacer otra sentencia de Data Definition Language, en donde vamos a hacer alter table tbl adjuntos add. Ahora ponemos el nombre de la columna, que le vamos a poner file name. Y me parece como que es algo reservado, si no, no me aparecería en rosa. Fíjense que me está tirando algo, a ver. Me dice, the definition for column file name must include a data type. No, vamos a ver. Pareciera como ser una palabra reservada, le vamos a poner 100 caracteres por las dudas. No sabemos qué nombre puede tener, pero vamos a ver si nos deja. Bueno, nos dejó. No sé por qué aparece en rosa. No sé si le pusiese cualquier nombre a la columna, si me lo pondría así. Ven que no. Raro, pero bueno. Fíjense que ahora la tabla de adjuntos, si la abro, tiene esta columna de file name. Pero bueno, no sé por qué la pone en rosa. Pero bueno, ahora tenemos que venir a Power Apps y tenemos que actualizar el origen de datos. Porque si no, si acá yo quiero buscar file name, eso todavía no está. Porque cuando yo vinculé el origen de datos, eso no estaba. Entonces vengo acá, refresco el origen de datos. Y ahora sí, si intento poner file name, ya aparece. Y tengo que llamar a add media button 1.filename. ¿Sí? Genial. Ahí, al parecer, ya todo estaría bien y esto debería estar funcionando, ¿sí? Podemos probarlo y en realidad podemos probar porque cuando esto se ejecute, se cree, yo tengo que resetear estos controles para que se borre esta imagen de ahí porque si no va a parecer que no pasó nada, ¿se entiende? Entonces después tengo que venir acá y hacer un reset de add media button 1, listo, punto y coma, punto y coma. Ahí está. Bueno, esto ya debería funcionar, veamos a ver qué sucede. Le vamos a dar a crear. Si se resetea esto, ven, esto se reseteó correctamente, se creó el elemento, pero veamos a ver qué pasó en Azure. Vamos a venir acá, vamos a seleccionar, bueno, la tabla de productos obviamente se creó. Vamos a ver si se creó el elemento en la tabla de adjuntos, porque acá el producto ya se creó. Si venimos acá, fíjense que me dice affected 0 rows, quiere decir que no se creó el archivo adjunto. Así que veamos qué puede haber pasado. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver qué error nos arrojó, porque fíjense que nos arrojó un error. Y fíjense que acá nos dice no se encontró el registro especificado, lo cual es raro porque no le estamos diciendo que edite algún archivo ni nada. Así que esto ya me da más a error de Power Apps, pero por las dudas vamos a revisar en Azure a ver si se creó
ese archivo, vamos a venir a Attachments y fíjense que acá se acaba de crear 7:33:50 hace un minutito. O sea que esto se creó, la creación funcionó. Y de hecho si venimos a Power Apps y nos posamos en la variable Azure Blob ID, fíjense que el Azure Blob ID está. O sea que esto ya está raro. Esto tendría que haber funcionado. El Azure Blob ID tiene menos de 200 caracteres. El nombre del archivo tiene menos de 100 caracteres. Estoy buscando algún tipo de error que pueda llegar a tener sentido, pero la verdad es que no se lo encuentro. Entonces directamente lo que voy a probar es guardar la aplicación, cerrar Power Apps y volver a abrirlo. Se los recomiendo cuando piensan que está raro y que algo debería funcionar. No confíen 100% en Power Apps porque a veces puede fallar la aplicación. Así que vamos a cerrar, salimos, volvemos a ingresar al panel de edición y ahora vamos a crear un horno, por ejemplo. Le damos a nuevo, seleccionamos un horno, 18 moldes, precio 180.000, seleccionamos el horno, le damos a crear, esto se resetea, cerramos y fíjense que ahora ya no me tiró error y yo no cambié absolutamente nada. Entiendo que se debe haber creado el archivo adjunto también y que también se debe haber creado el registro en la base de datos. Entonces venimos acá a los adjuntos, ejecutamos y fíjense que se creó correctamente, con lo cual era un error de Power Apps, no tenía nada que ver con lo que habíamos hecho. Y fíjense que ahora se creó el adjunto número 1 que pertenece a la entidad productos y más precisamente al producto cuyo ID es el 17. Si seleccionamos todos los productos, fíjense que bajamos acá y tenemos el horno cuyo ID es 17, que es el que acabamos de crear, y es el 17 y salta del 2 al 15 porque eliminé un montón de productos en el medio, ¿sí? No es que esto no está salteando bien. Va de uno en uno, pero si vos borras uno, sigue con el siguiente ID. No vuelve a asignar el mismo. Entonces ahora veamos cómo desde Power Apps podemos consumir esa información. Dentro de este contenedor vamos a agregar otro elemento más de manera muy sencilla. Vamos a agregar una galería. A ver, en diseño vamos a agregar una galería horizontal que tenga solo una imagen en lo posible. Esta está bien, a ver. No, esta no me gusta. Título y subtítulo, así está bien. Pero esto está súper grande. De alto 575, ¿no? Le voy a poner 300. Perfecto, le vamos a poner 280. Listo. El ancho le vamos a poner que sea flexible porque si no trata de ocupar todo lo que puede. Y fíjense que bueno, no tenemos demasiado lugar para poner los adjuntos, pero vamos a achicar esto también. Le vamos a poner ancho flexible. Pero bueno, vamos a venir acá, vamos a achicar un poquito esta imagen para que se vea, tanto el título como todo. Esto, la verdad, me gustaría achicarlo, pero como está dentro de un contenedor no se puede. Pero miren, por el momento lo vamos a eliminar para tener más lugar y ver la galería de adjuntos que queremos agregar acá. Y de última podemos, miren, lo que vamos a hacer es, acá en el Make Container directamente vamos a poner un contenedor que no tenga ninguna orientación. Y en este contenedor tenemos la galería, la cortamos y la pegamos en este contenedor. Y este directamente lo eliminamos. Acá también vamos a agregar, en este contenedor vamos a agregar el multimedia de las imágenes. Y acá ya podemos manejar todo como más nos convenga y no estamos tan restringidos por el layout, que está muy bueno, pero prefiero la verdad manejarlo yo manualmente. Esto lo achicamos un poquito, esto lo bajamos acá y esto lo bajamos acá. En realidad el título así. Ahí estamos bien. Y listo, como volvimos a crear estos botones, me dejó de tirar el error que me tiraba acá porque no encontraba el Add Media Button 1. Ahora ya lo encuentro, está todo bien. Pero acá a esta galería le vamos a poner un origen de datos que va a ser la tabla de adjuntos. Perfecto, fíjense que ahí ya está mostrando que hay un archivo adjunto para los productos, pero yo, independientemente del producto en el que esté, me lo muestra igual. Yo lo que necesito hacer es filtrar este origen de datos para que solo aparezca cuando tengamos seleccionado el producto que se corresponde con ese ID, que tenemos en la columna de Entity ID, que es este que está acá. Solo para el producto 17 tendría que aparecer. Entonces vamos a hacer un filter de la tabla de adjuntos, donde el Entity sea igual a productos y el Entity ID sea igual a Current Item, que es como le ponen a este ID, ahora lo vamos a ver, .id. Cerramos y fíjense que ahora ya no nos aparece ningún adjunto para este producto, ni para este, ni para este, y solo nos va a aparecer para el último. ¿Ven? Acá lo tenemos. Ese Current Item que puse yo acá recién, ¿ven? Esto de acá, este Current Item, es una variable de contexto que se está seteando cuando tocamos acá. Fíjense que cuando tocamos este iconito, por ejemplo, lo que hace es seleccionar el padre de este elemento, que vendría a ser la tarjeta de esta galería, y si seleccionamos,
fíjense que en el onSelect de cada uno de los elementos se están seteando dos variables. Una, si el ítem está seleccionado, si hay alguno seleccionado en realidad. Y después el current item se está seteando con una referencia a thisItem, que thisItem siempre refiere al elemento en el cual se esté haciendo clic. Entonces nosotros sabemos que en current item está toda la información del elemento que tengamos seleccionado. Entonces ahora nosotros acá lo que queremos hacer es llamar a Azure Blob Storage y obtener el archivo. Fíjense que hay una fórmula, un método que se llama getFileContent. Entonces vamos a agregar esto y fíjense que nos pide el ID del archivo, ¿sí? El ID del blob. Entonces hacemos thisItem.AzureBlobID, ¿sí? No se confundan este thisItem, que este thisItem refiere al origen de datos de esta galería, que es la tabla de adjuntos, con el thisItem que estamos seteando cuando hacemos clic acá en esta tarjeta, en el parent de este elemento, que esto refiere a cada ítem de la tabla de productos, ¿se entiende? Y fíjense que ahí ya estamos viendo el archivo. Entonces podemos accederlo desde nuestra aplicación y está seguro, pero alguien fuera de la organización, si quisiese acceder a este archivo porque obtiene la URL, no podría. O sea que los archivos estarían seguros. No hace falta ni siquiera poner en público el contenedor. Si ahora nosotros editamos este elemento y le cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiarle 185 y ahora queremos agregar otro archivo, pero vamos a poner cualquier cosa. Vamos a poner esta imagen, le damos a editarlo, le va a cambiar el precio, pero además va a agregar otro archivo más. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos que crease un archivo solo cuando estamos creando un elemento. Y si se fijan y nos cambiamos a otro elemento y volvemos acá, fíjense que la primera imagen se carga rápido y la segunda tarda una banda. ¿Eso por qué? Porque la imagen que acabo de subir yo pesa 12 megas. Lo saqué con esta cámara que saca fotos y graba muy bien. Entonces es pesadísima. Nunca deberíamos agregar eso a nuestra aplicación. Una imagen tan pesada porque nunca terminaría de llegar a la aplicación. Siempre traten de trabajar con imágenes más o menos pequeñas. Miren, recién ahora se cargó. Claro, pues están viajando 12 megas. Depende mucho de la conexión a internet que tengas. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos agregar a cada uno de estos ítems. Vamos a agregar un icono, por ejemplo. Venimos y agregamos un tachito, que no sé cómo se llama, entonces lo selecciono y me fijo, se llama papelera. No lo iba a encontrar ni de casualidad. Venimos acá, ponemos papelera, lo elegimos, acá tenemos un tachito, se ve bastante feo, pero no importa, lo ponemos acá, por ejemplo, hacemos así, le cambiamos el color a medio rojito y, por ejemplo, para que vean cómo se elimina, obviamente cuando hacemos el onSelect lo que vamos a hacer es Azure Blob Storage.delete file y le pasamos el ID, que es este Azure Blob ID, pero obviamente después de esto deberíamos eliminar también el documento adjunto de la tabla de adjuntos. Si no, es como que lo único que eliminaríamos sería el archivo, pero no el registro de nuestra base de datos SQL en Azure. Entonces tenemos que poner remove de la tabla de adjuntos y fíjense que como segundo parámetro nos pide un elemento, un valor de registro que especifica la fila que se va a quitar. Entonces acá obviamente le pasamos todo el registro, le pasamos thisItem. Perfecto, listo, no se nos queja. Entonces ahora, si ponemos play, vengamos a ver que tenemos esa imagen. Vamos a venir a Attachments y fíjense que si refresco tenemos que tener una imagen que pesa 12 megas. Fíjense que, bueno, la vamos a ver acá. Fíjense, es esta, pesa 12 megas, que es mi imagen. Esa se debería ir con este nombre y también se debería ir de la tabla de adjuntos el segundo elemento, que es este, el de ID2, que pesa una fortuna, que tiene este nombre de archivo. Fíjense, venimos a la aplicación, le damos a eliminar, se elimina, se fue el registro, con lo cual pareciera que acá esto se ejecutó correctamente y tampoco lo deberíamos tener acá en SQL. Estupendo. Bueno, ya vimos cómo manejar archivos dentro de nuestra aplicación. Obviamente si tuviesen un archivo de audio no lo mostrarían con este elemento de imagen que tenemos acá, sino que utilizarían otro elemento multimedia que sería el de audio para mostrar un audio. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Déjenme sus dudas en los comentarios. Les mando un abrazo muy grande y anímense a que sus aplicaciones tengan archivos adjuntos porque le va a aportar un montón de valor a los usuarios que la utilizan. Chau, chau.